Estoy muy emocionada por el episodio de hoy, que es de los temas que más me pidieron en mi cuenta de Instagram. Hablaremos sobre la ansiedad y la depresión. Tengo un súper invitado, del cual me siento muy privilegiada de poder platicar con él. Esperemos que podamos aclarar todas sus dudas, todas las preguntas que me enviaron por Instagram. Espero y lo disfruten. Las pláticas difíciles son a veces las más necesarias. ¿Estamos listos? Nuestra vida es impredecible, compleja, desafiante, imperfecta. Una plática también lo es. Soy Corde y las preguntas incómodas las hago por ti. Hablemos de relacionarnos con nuestro cuerpo, nuestro propósito, nuestro entorno. Mis invitados responden a tus inquietudes, desde el conocimiento y la experiencia, desde la empatía. Hablemos en el cuarto de la oruga. Aquí hay una silla esperando. Bueno, Alfredo, gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos a un episodio más de El Cuarto de la Oruga. Alfredo Cuellar es psiquiatra egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tu especialidad es trastornos del ánimo. Así es. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Alfredo, tú me sigues en redes. Así es. ¿Verdad? Siento que me ves y me diagnosticas. Cada que veo la bolita en las stories, digo, me va a estar diagnosticando. Oye, bueno, pues te cuento un poquito, que creo que ya lo sabes, pero para los que no. Yo empecé a hablar un poquito de mi tema de la salud mental, de mis depresiones y la ansiedad que viví. Empecé como a los 14. Okay. No lo tengo como súper registrado el año ni nada de eso, pero sí empecé como a los 14. Y te mencionaba hace ratito que yo tengo como que en mi mente que fue justo cuando reprobé primero de secundaria, que me tronaron primero de secundaria, que en la escuela la realidad es que mi mamá dice que a mí me estaban tronando desde primero de primaria, pero pues fuimos pateando la pelotita. Pero bueno, yo les conté en Instagram. Y todo empezó porque pues, me corrigieron en un texto que escribí y salí en la cámara y les dije, a ver, ya dejen de estar fregando, ya no me estén corrigiendo. Yo tengo dislexia, déficit de atención y esa combinación, yo estoy segura que escribo algo y luego me doy cuenta que lo que yo pensé que escribí no era y entonces yo aquí traigo un desorden. Okay. Y recibí muchísimos mensajes sobre, oye, Corde, ¿y nunca te dio como depresión o así? Y dije, claro. O sea, sí me dio, viví una depresión muy fuerte. Yo estuve medicada la mayor parte de mi juventud. Okay. Yo empecé a tomar medicamento como a los 16 y terminé mi tratamiento. Ahora, se oye bien padre, terminé mi tratamiento así lineal, ¿no? ¿Verdad? Fui con varios psiquiatras, uno me caía gordo, el otro no me caía, el otro me encantaba, pero a mi mamá no. Y una cosa muy tremenda, terminé mi tratamiento a los 24 años. Okay. O sea, toda mi juventud, ¿verdad? Sí. 10 años. Bastante intensos para escribir un libro. Y ahí la gente empezó a escribirme, pero no tienes una idea la cantidad de preguntas. Y lo que más me sorprendió de las preguntas era lo mal informados que estaban. Okay. Te voy a dar un ejemplo. Tú que eres un psiquiatra. Uno de los mensajes que más se me quedó así como en mi mente. Una mamá me dice, Corde, tengo un hijo que tiene 16 o 17 años, no me acuerdo. Ya tenemos 2 años yendo al psicólogo. Él lleva 2 intentos de quitarse la vida. Y el psicólogo no le está funcionando. Y yo nada más leía psicólogo, y ya no está yendo a la escuela, ya no se levanta, no sale de su cuarto más que para ir al baño. Se baña muy poco. Y yo le dije, a ver, ¿cómo? O sea, pero es que hay que ir al psiquiatra. Y entonces me decía, no, pero pues es que ya va el psicólogo. Entonces, quiero que expliques cuál es la diferencia entre psicólogo, psiquiatra y si un psiquiatra
te puede dar terapia, si un psicólogo te puede medicar. Me gusta. Eso es lo que necesito que explique. Un buen inicio. Sí. Hay muchos... Digo, y en parte es difícil para las personas abordarlo sin tanta guía, ¿no? La psicología de entrada estudia la mente en general, ¿no? Pero hay una rama de la psicología que es la psicología clínica, que es la que ve pacientes. Entonces, si yo quiero atenderme con un psicólogo para terapia, tendría que ser un psicólogo que tenga ese grado de preparación. O sea, no es cualquier psicólogo, así que las personas lo que les recomendamos es que si van a buscar terapia, una evaluación psicológica sería con alguien clínico. Ajá. Y eso pues se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus credenciales, etcétera? Porque es una formación a nivel maestría en México, en la mayoría de los países nivel doctorado. Los psiquiatras somos médicos que atendemos trastornos mentales. Entonces, muchos trastornos mentales se ayudan de terapia y ese es el rol del psicólogo clínico o de un psiquiatra con entrenamiento en psicoterapia. No todos los psiquiatras tienen ese entrenamiento. Entonces, igualmente, tendríamos que averiguar con el psiquiatra si tiene esa formación. Entonces, el psiquiatra diagnostica, determina cuál es el mejor tratamiento y si dentro de ese tratamiento se ocupa terapia, podría ser un psiquiatra con preparación en terapia o un psicólogo clínico. No sé si eso aclara un poquito más. Porque yo tuve épocas en las que tuve mi psiquiatra y mi psicólogo. Así es. Y luego tuve, y también, ahorita yo tengo psiquiatra que me da terapia. Que puede ser perfectamente. Ajá, y que me gusta, o sea, sí está padre. Pero también en mi época de joven, así es. Bueno, sigo siendo joven, pero más jovencita, te tocaba el equipo. Me tocó en equipo y también También funcionó. Funciona, los dos son modelos válidos. Tu especialidad es en trastornos del ánimo. Así es. Ok. Yo platicaba con mi hermana Magali y me decía, ¿a quién vas a entrevistar? Y le digo, no, voy a entrevistar a Alfredo Cuellar. Le digo, y es especialista en trastornos del ánimo. Y en mi casa yo creo que mi familia somos súper, pues sí tenemos una educación buena en lo que es la psiquiatría, ajá, porque pues ahí todos traemos algo. Y me dice, ¿qué son los trastornos de ánimo? Explica qué son. Muy bien. Entonces, los trastornos del ánimo podríamos ser listas, pero hay dos grandes familias de trastornos del ánimo, la depresión mayor y el trastorno bipolar. Entonces, tú acabas tu formación como psiquiatra, hay varias subespecialidades como hablábamos hace rato, y trastornos del ánimo es una de esas áreas de subespecialidad donde predominantemente ves casos difíciles de depresión, porque en realidad cualquier psiquiatra puede ver depresión, ¿verdad? O debería, pero es casos difíciles de tratar, que no responden bien, etcétera. O asesoras casos especiales, embarazo, cargas fuertes genéticas, etcétera. Y pues trastorno bipolar, igualmente los psiquiatras lo pueden ver, pero nosotros nos especializamos en situaciones complejas, ¿no? Cuando hay mucha comorbilidad médica, comorbilidad psiquiátrica, etcétera. Bueno, y por ejemplo, aquí voy a tocar un tema importante, creo yo. Cuando yo mencioné que había tenido depresión, la gente, pues ya sabes, ¿verdad? Te sigue por las redes sociales o te ven en cualquier cosa que tú te expongas, ya sea Facebook, Instagram, lo que sea. Y tienen como cierta imagen o deducen cuál es tu entorno o qué fue lo que pasó. Claro. Contigo, ¿no? O sea, cómo es como vives. Así es. Y yo recibía muchos mensajes cuando expuse todo el tema de que estuve con tratamiento psiquiátrico. Muchos comentarios de que, ¿pero por qué, Cordé? Si tuviste una niñez con todo, ¿verdad? Porque la realidad es esa. O sea, yo crecí en una casa donde, con papás juntos, un papá súper bromista. O sea, mi papá es el que siempre te está... O sea, yo a mi papá le digo que es como un bully sano, porque te hace mucho reír con sus ocurrencias sobre ti mismo y así. Una mamá la verdad, súper presente. Okay. Pues nadie me agarró a cintorazos, no hubo un alcoholismo en mi casa que yo viera que mi papá, la realidad, un ambiente sano. Okay. Pero de repente a mí me bajaron me apagaron la luz y así fue. De repente yo sentí
que me habían apagado la luz y me dan ganas de llorar porque, perdón, Chihuahua, ya no quiero chillar. Pero a veces como que me regreso y sí digo, qué cañón, qué tan chiquita. ¿Cómo le hice? O sea, todavía no sé cómo le hice, ¿verdad? Y menos mi mamá, porque ya que soy mamá, creo que para los papás es más difícil ver a tu hijo triste. Uf, no, sin duda. Siento que es pesado. Es pesado. Y mi pregunta aquí es esta. ¿Cómo saber si lo que a tu hijo, las personas que nos estén viendo, tu hijo, tu hermano, tu esposo o tú mismo, tu problema de depresión o ansiedad está ligado a tu genética o a algo que te pasó? Ok. O sea, o al ambiente, o cómo se dice realmente, ¿cómo lo digo? El medio ambiente. El medio ambiente. Sí, o sea, hay dos grandes causas de las enfermedades en general, incluidas los trastornos mentales, y son, como dices, las genéticas y las ambientales. Hay condiciones más genéticas, hay condiciones más ambientales, hay condiciones que están totalmente mezcladas. Entonces, si necesitas la consultoría de un experto, o sea, en este caso en salud mental sería un psiquiatra, que te ayude a determinar si lo que estás viviendo es algo genético, es algo medio ambiente. Genera mucha confusión y mucha culpa lo que estás diciendo, tanto en la familia como en el paciente, cuando se lleva una vida normal y presentas problemas y dices, pero ¿qué estamos hicimos mal, sí, ¿no? ¿en qué nos equivocamos? Y la persona extra frustración, no busca ayuda, etcétera. Entonces, conocer las bases de lo que nos está pasando sí libera mucho y sí nos ayuda a poner las piezas donde deben de estar. O sea, si lo mío es muy ambiental, pues ¿cómo mejoro eso? Y si lo mío es muy genético, pues estar súper consciente de que tengo que estar medicado, que tengo que estar con un tratamiento a lo mejor a un plazo más largo, etcétera. Pero esas son las dos grandes causas y varían mucho entre enfermedades mentales. O sea, hay enfermedades que sí sabemos que son súper genéticas. O sea, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo y el déficit de atención son predominantemente genéticos. Y hay otras muy ambientales, como la depresión. Y, por ejemplo, hay grados. O sea, por ejemplo, yo tengo déficit de atención. Pero, por ejemplo, yo conozco gente con déficit de atención que sí digo, ay, no, tú sí estás... Tú sí tienes. Tú sí tienes. O sea, ¿hay grados? Sí. Y de hecho, la genética, pues, que es lo que más investigamos nosotros, ese es como mi fuerte, explica muy bien ese fenómeno. Porque la genética de las enfermedades mentales en su mayoría es compleja. O sea, no viene de un gen ni de un fenómeno de mutación o algo así como, digamos, en el síndrome de Down o en enfermedad de Huntington, donde hay un cambio claro y entonces si tienes ese cambio, tienes la enfermedad. En salud mental son miles de variantes que te tocaron. Entonces por eso a veces se saltan generaciones, por eso a veces el abuelito tiene más y el nieto menos o viceversa, porque se están combinando muchas. Entonces por eso da grados. Y entonces está súper padre eso, porque ahora sabemos que son de riesgo de la enfermedad, pero también de rasgos. O sea, por eso hay unas depresiones que son más, te tumban más, hay otras que te ponen más ansiosa, otras te irritan, porque te toca en partes un poquito distintas de tu genética. Eso es lo que quería tocar. O sea, la gente piensa que tener un problema de depresión es solamente llorar. No, eso es un mito. O sea, porque, por ejemplo, yo sí lloraba mucho, pero era súper funcional socialmente. Sí. O sea, la gente que me rodeaba, mis amigas, o sea, yo era súper social y era como, o sea, sí, era súper fiestera y el alma de la fiesta, que luego se me hizo un desmoder con el medicamento y el alcohol, que ahorita quiero tomar ese tema, porque a mí me desenchufó el cerebro ese rollo. Pero yo era muy funcional, entonces la gente que me rodeaba socialmente, no en mi casa, porque pues en mi casa mi mamá sí se daba cuenta, pues me veían como que no estaba pasando nada. Claro. Entonces, pues no todo es de llorar, ¿no? También es si eres demasiado explosivo o qué. Sí, de hecho, eso es lo que hace tan complejo detectar depresión afuera.
O sea, triste. Creo que es un poco culpa de la psiquiatría. Bueno, no mi culpa, pero la psiquiatría de hace medio siglo, porque quizá pusimos muchas entidades en el mismo nombre. O sea, de hecho, cuando tú vas a una conferencia de los centros especializados en depresión, que somos así como muy poquitos, les llamas depresiones, no depresión. Porque hay depresiones irritables, ansiosas, que te tuman con culpa, que te hacen muy sensible. Entonces, tantas manifestaciones hacen que la gente diga, no, yo conozco a alguien con depresión y así no se ve. De hecho, yo he tenido pacientes que ellos han tenido depresión y no la identifican en otra persona. Y no es por falta de empatía, es porque esta depresión resulta ser muy diferente. Entonces, sí es un reto. Es un reto para la sociedad que no es psiquiatra o no es psicóloga, poder decir que algo es depresión. Bueno, pero por ejemplo, ¿cuándo sé que si a alguien cercano a mí ya tiene como cierto tiempo estacionado en el llanto, en la explosión, en el que duermen todo el día o en el que, no sé, ¿verdad? Sí. Cuando ya digo esto ya no es normal, supongamos, o sea, se te muere tu mascota, se te muere algún familiar, es normal sentir tristeza. Tristeza es normal. ¿Verdad? Sí. ¿Hay manera de que esa tristeza de evento que te pasó te estacione en una depresión y digas, ya no salí? También. De hecho, ese es otro mito común, que si la depresión viene de algo, entonces no es depresión. Sí, si pasa cierto umbral de sufrimiento, de malestar, de incapacidad, también es depresión. A lo mejor tiene una causa puntual y esa es a veces mejor noticia porque si la atendemos deberías de estar mejor, pero no le quita que sea parte de una depresión. Entonces, ¿cuándo? En temporalidad, 2 semanas es lo que tenemos que darle a la persona y si no, se tiene que atender. Y la persona, para distinguir si ese desinterés o esa ánimo depresivo, que son como los 2 pilares de la depresión, ya tiene que tratarse, es cuando la persona batalla para salir de ahí. O sea, tú hablaste ahorita de la tristeza. La tristeza, el miedo, la frustración, el enojo, todos esos, hasta la frustración, son emociones normales. Pero cuando tú sientes que te estás estacionando y que ya no puedes salir de ahí, entonces es cuando te tiene que preocupar. Y si ya duraste 2 semanas así, busca ayuda. O sea, aunque no sepas si es depresión o no, hay que atenderse. ¿Y la ansiedad? Por ejemplo, yo sí me quedé con ansiedad. Ok. No uso medicamento, sí. pero hay porque no uso medicamento, no sé. Ahorita vemos. Porque yo no quiero. No, porque siento que lo manejo. O sea, no es tan seria la ansiedad. No, pero sí hay momentos que es muy raro porque, por ejemplo, cuando me han pasado cosas, por ejemplo, te voy a platicar. O sea, mi papá hace menos de 1 año estuvo en el hospital. Ok. Entonces me tocó cuidarlo y sí sentía yo que ya me tenía que despedir de él. Y, por ejemplo, ahí, pues, yo soy chillona porque soy chillona, ¿verdad? Porque ya me conozco y yo soy súper chillona. Entonces, pues, yo lloraba, pero pues porque sentía que me estaba despidiendo de mi papá. Ok. Y luego pasa el tiempo, ya mi papá sale, la verdad, súper bien. Y dije, wow, o sea, lo manejé muy bien. Pero yo me puedo despertar un día con mi entorno perfecto, o sea, mis papás con salud, mis hijas con salud, mi marido con salud, todo súper bien. Y yo siento que me está persiguiendo un león, me duele el pecho, me duele el estómago y a mí me paraliza. Angustia. O sea, a mí me da sueño. O sea, como que a mí la ansiedad me da como si yo corriera maratones y yo tengo que dormir porque yo ya corrí así. Sí. De la nada. Pues no es de la nada. O sea, entonces estás viviendo una situación. No, pero ahí ya mi papá ya había estado súper bien. Pero, ¿puede ser que fue por lo que pasó? Claro. ¿Y que mi cerebro lo captó después? ¿O qué pasa ahí? O sea, igual la ansiedad también tendríamos que aclarar que hay un chorro de tipos de ansiedad, ¿verdad? Pero sí, pues trastornos de angustia, la ansiedad generalizada. La social. La fobia social. Ahorita hay unas son más chavos. genéticas que otras. Es todo un tema, pero en general el estar
muy preocupado, muy tenso, miedos intensos, ataques de pánico, etcétera, por cierta cantidad de tiempo, amerita pedir ayuda. Sin embargo, que la mayoría de las veces la ansiedad es más ambiental, o sea, cuando tú tienes una vida, pues como esto, donde estás con mucho trabajo, con mucha productividad. O sea, ¿quieres que vaya a consulta mañana? Pues ocupas algo de mantenimiento, ¿no? O sea, aunque sea terapia, la ansiedad responde muy bien a terapia. Entonces, sí, o sea, es claro que la ansiedad viene más de una sobreactivación de ese sistema de estrés. La depresión también, pero la ansiedad casi exclusiva en ciertos casos de eso. No siempre, pero casi. ¿Y cuáles son los medicamentos más comunes que das para la ansiedad? Para ansiedad, pues las primeras elecciones deberían de ser inhibidores de la recaptura, inhibidores selectivos de la recaptura, los antidepresivos clásicos que la mayoría de la gente va a asociar, o sea, la sertralina, la fluoxetina, el escitalopram, son primera línea, y las benzodiazepinas son primera línea también. O sea, que ese es el ribotril. Pues es el marca. clonazepam, el lorazepam, el alprazolam. Dependiendo del tipo de ansiedad y dependiendo del caso, es que vas a dar uno u otro. Y otro tratamiento de primera línea es la psicoterapia. O sea, tendrías que determinar si van juntos, si solamente la psicoterapia de entrada. Depende de varios factores. O sea, si la ansiedad da mucho problema, ejemplo, ¿no? Sobre todo de sueño. Como me da a mí. Ajá. O problemas de mucha activación, de mucho tensión psicológica, usualmente vamos a tener que usar algún medicamento de entrada, pero la terapia es primera línea y juntos es mejor. Y en depresión es igual. O sea, casualmente en depresión también los inhibidores de la recaptura son primera línea y casualmente también dar junto terapia con medicamento tiene mejor pronóstico a mediano y a largo plazo. Y sí hay estudios de eso, hay estudios muy grandes, de hecho, al respecto. Cuando yo estuve yo tomé ribotril por un tiempo. Ok. Pues, por un largo periodo de tiempo. Ok. Y fue en mis años, pues, más fiesteros. O sea, yo era foránea viviendo en Monterrey en la universidad. Y yo tuve una psiquiatra que es una de mis historias catastróficas. Era una psiquiatra que a mí me caía increíble. Y esa psiquiatra me decía, tú puedes tomar alcohol. Con que tú te tomes el ribotril después del antro. Pues sí, no. Y yo, pues bruto, ¿verdad? Yo me iba al antro. Sí, o sea, porque yo era muy antrera. Sí. Y yo me iba al antro, yo tomaba alcohol y yo me tomaba el ribotril después del antro. Sí. Y bueno, cuento corto para no hacer la novela, yo terminé hospitalizada. Sí. El susto de mi vida, o sea, de hecho, esa hospitalización a mí me cambió mi vida. O sea, me cambió mi vida porque conocí a un súper neurólogo, un nuevo psiquiatra. Obvio, mi mamá ya no quiso que jamás la volviera a ver a ella. Y pues yo ya estaba mal y ahí estaba choqueada. Y entonces conocí al psiquiatra que al final fue el que me terminé mi tratamiento con él. Ok. Y recuerdo tanto que el neurólogo y el psiquiatra, hablando ellos, decían, es que sí tomaba mucho alcohol y el ribotril. Sí. Y yo, no, pero es que a mí me dijeron que sí. Y como que los dos, ¿cómo? Háblame el efecto real del alcohol, siendo el alcohol y alcohol con medicina. Sí es un tema. El alcohol, en principio, creo que hay que aclarar que es abuso de alcohol, ¿no? Porque podríamos usar alcohol de manera moderada si no tenemos ninguna... Ese es el problema. Ese es el problema, ¿verdad? El tema es que la mayoría empezamos a abusar. No sé, ahorita hay un problema inmenso social de abuso de alcohol. Entonces, ya abuso de alcohol en sí es un problema grande que se va a asociar a casi todos los trastornos mentales, que si ya tienes uno te lo va a empeorar y si no lo tienes te va a generar un riesgo enorme de desarrollar alguno. Entonces, alcohol solo en abuso es un problema ahorita social de salud gigante. De los retos yo creo más grandes que tenemos. Y con medicinas, pues imagínate, o sea, es explotar el problema porque sobre todo benzodiazepinas que mencionaste ahorita, como el clonazepam,
potencian muchísimo el efecto del alcohol, haciéndolo más adictivo, dándote más problemas de conducta, te dan más abstinencia a la hora de no estar tomando. Entonces, pues más rápido vas a empezar a abusar del alcohol o de la medicina o de ambos, ¿no? Entonces, sí hay muchos mitos alrededor de todas estas pastillas, pero muchos casos tristes se dan como el tuyo, o sea, donde por un mal consejo o por falta de seguimiento de un profesional de la salud, porque te lo recomendó alguien y nunca nadie te lo está controlando, los estudios dicen eso. O sea, dicen que así es como la mayoría de la gente que tiene problemas se los genera. No tanto porque te den esa pastilla, sino porque la mezclaste con alcohol, porque no tienes seguimiento con alguien más. Entonces, sí, alcohol ahorita, tema gigante. No abusen de alcohol, por favor. Pero, por ejemplo, ahorita hay mucho chavito usando medicamentos para la ansiedad. Sí. O sea, adolescentes, chavitos. Sí, cada vez empiezan más temprano. Te estoy hablando de 15, 16 años. O sea, eso lo sé porque pues, son las edades en las que están mis hijas. Sí. Y también cada vez consumen alcohol más chiquitos. También. ¿Cómo le hacemos, o sea, como papás? O sea, no hablando del tema del alcohol, eso pues ya sé, yo creo que ya alguien especializado en el tema de la adolescencia con el alcohol, ¿verdad? Que yo creo que se está haciendo un problema ya grande. Empiezan desde sexto de primaria o una cosa así. Sí, sí. Pero, por ejemplo, si alguien nos está viendo y tienes un hijo, una hija, tomando medicamento para la ansiedad, que yo creo que son muchísimos, pero pues también están en la edad que son 16, 17, 18, que la realidad... No pueden tomar. Pero, por ejemplo, yo viví la depresión y la ansiedad medicada a esa edad. Y hay una parte que yo te platicaba fuera de cámara. O sea, hay una parte de impulsividad en la juventud, cuando estás chavita. Claro, claro. Que todo se te hace súper fácil. Sí. Yo ahorita digo, la realidad es que yo me pude haber muerto. O sea, yo estaba o sea, de hecho, tengo como lagunas mentales. O sea, hay cosas que no recuerdo. Ok. Como papá, si tenemos a un hijo, yo tengo hijas, que estén medicadas o medicados y están en esta onda del alcohol. No pueden tomar. Ok. No pueden tomar. O sea, están con ese tipo de medicinas. No. Es estricto. Y no deberían de tomar tampoco tan jóvenes, ¿verdad? O sea, no tendríamos que proveer una sociedad donde es fácil tomar. Sobre todo a la edad chavita. Exacto. Sí. Entonces, sí siento yo que como papás, pues es estar muy pegados al tratamiento, saber por qué toma cada cosa, cuáles son los riesgos. Sí se necesita involucrar mucho la familia de un pequeño que está en tratamiento para poder ayudar a darle la red correcta, de los permisos correctos, de la vida social correcta. Pero yo siento que la llamada de atención es más social. O sea, como sociedad tenemos que ya así voltearnos a ver, a ser muy críticos y decir, o sea, sí es cierto que los chavitos son todo lo que dijiste, pero ¿qué tanto les estamos brindando espacios sanos para que no tengan que todo ser el antro? O sea, ¿qué tanto hay hobbies, qué tanto hay redes sociales más, o sea, reales, donde grupos estén haciendo otras cosas que no sea solo tomar? Y la verdad es que siento yo que estamos fallándoles en eso. Muchísimo. Ahorita que te platicaba cuando yo estuve en el hospital, que conocía a este neurólogo que la verdad me cambió mi vida, o sea, conocerlo. ¿Por qué? Porque antes de que yo terminara en el hospital por el mal uso de medicamento y alcohol, yo tenía un verdadero desmadre en mi vida, en cuanto a que la verdad yo nunca utilicé drogas, Qué bueno, pero son más el difíciles. alcohol sí, pero tenía súper malos hábitos de sueño, o sea, yo era de las que se podía quedar hasta las 3, 4 de la mañana despierta y estar en la clase de las 8:30. Me iba en pijamas casi, pero iba. Tenías aguante. Sí, tenía muy malos hábitos de sueño, de alimentación. Pues imagínate, como foránea, pues terminas desayunando y cenando quesadillas todo el tiempo, todos los días de tu vida. Y bueno, pues como te mencionaba, de que la fiesta, el alcohol,
y la pre y el after y vámonos y vente y verdad, todo. Cuando yo caí en el hospital, cuando estuve en el hospital y conozco a este doctor y me empieza a hacer mis preguntas de que, a ver, Corday, o sea, ¿cuánto duermes? Y yo, no, pues 4 horas. Pues, ¿a qué horas te duermes? Y yo, no, pues 3 de la mañana porque, pues en aquellos años, las nuevas generaciones no se van a acordar, pero en aquellos años era otro rollo. Y entonces, pues yo lo dejaba grabando y lo veía hasta ya bien tarde y todo, ¿no? Y él fue el que me dijo, a ver, tienes que tener orden. O sea, para que salgas de esto que ya quieres salir. Porque yo les decía, es que ya estoy muy cansada. Yo me sentía muy cansada. No lo decía enfrente de mi mamá porque para ella la palabra ya estoy muy cansada es ya me quiero morir. Ok. Yo nunca, o sea, la realidad es que no me quería morir, pero sí estaba muy cansada. Se siente muy mal no estar como en balance. Ok. Es más, lo voy a cambiar. Se siente muy pesado estar demasiado desbalanceada. O sea, en los extremos, Sí, ¿verdad? entiendo. Y entonces... Pero también es difícil salir de eso. Súper difícil. Irónicamente. Ajá, y la gente cuando yo lo hablo en redes piensan que tipo, pero es que ¿cómo lo hiciste? Pues es que no fue un camino como que, ay, déjame ya duermo súper temprano. Está bien. En 2 años estuve fregón. Fueron muchos años de así. Claro. ¿Verdad? Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Sí. Y bueno, de las cosas que a mí más me ayudaron, y es lo que yo más les inculco a mis amigas, a mis hijas, a mis amigas que hagan lo que ellas quieran, están adultas, pero a mis hijas es el sueño. Ok. O sea, a mí dormir a mis horas y bien me cambió mi existencia. O sea, yo no sabía que se podía tener claridad mental durmiendo también. O sea, durmiendo bien. Nada más duerme bien. Es bien importante. Como que sí hizo un trabajo en mí que tomándome todas las medicinas que me daban, que eran bastantes, no hacían el mismo efecto que cuando me las tomé durmiendo. Así es. Háblame de los hábitos. Por ejemplo, ¿qué tan importante es el sueño, el alimento? Claro. Así. O sea, hay cosas que son vitales y el problema es que, no sé si sea tu experiencia, pero a mucha gente nos cuesta tomar varias riendas. O sea, las enfermedades mentales, como todas las enfermedades complejas, necesitan que pongas en orden muchos factores. Lo que le pasa a la mayoría de la gente es de que, bueno, yo voy a comer bien y se clavan con eso y se olvidan de lo demás. Como una silla con sus patas, ¿no? Exacto, y se hacen como tribus y toda la atención va en eso y no, lo siento. Es un poco menos fácil y menos sexy y es todo. O sea, dormir bien, comer decente, hacer ejercicio lo que puedas, tener una presión de trabajo no tan extrema, tener relaciones familiares sanas, tener relaciones de amistades sanas, no tener ciertos tipos de temas en tu vida que sí o sí te van a llevar a problemas como las adicciones. A todo le tienes que poner un poco de atención. Y es difícil, y más en ciertas edades, ¿no? Como dijiste tú. O sea, en los jóvenes es un súper reto, porque es cuando... Está tremendo. Pues todos fuimos así. O sea, todos eres más desastre, apenas estás agarrando hábitos y todo eso. Y tenemos que ayudar un poquito a la gente a tener una vida más balanceada si es que queremos darle para atrás a todo el fenómeno de incremento de problemas de salud mental. Si lo vemos tristemente, y no es tan fácil porque casi todo se vive en extremos. O sea, incluso cosas sanas se llevan al extremo y te hace que te olvides de otras. Así es. Entonces aquí es un poco sencillo, pero talacha diaria a todos tus hábitos, un poquito en orden, de estructura, lo que te cae bien. De las más fuertes, sí es el sueño. En ánimo, que es por lo que más estoy aquí, es sueño y alcohol o drogas. O sea, si no tienes esos 2 pilares, vas a batallar muchísimo. Esos son los 2 más importantes. O sea, por ejemplo, una persona con trastorno de bipolar no puede tomar. No debería. Te decía hace rato que yo tengo un colega en Estados Unidos que cuando yo estaba allá y veía a un paciente, él era más extremo, pero les decía, no te voy a ver, porque si tomas alcohol, ¿para qué? Pero toda la medicina, no, ¿para qué? Pues estamos tirando
a la basura este recurso. Tú no te va a hacer bien. Estás tomando, no te va a funcionar. Y con el sueño es igual. Claro que la enfermedad, tanto la bipolaridad como la depresión, te alteran el sueño, ¿verdad? O sea, también les tienes que ayudar. Exacto. Ya sea pastillas, esquemas, lo que sea. Pero mucho está en el estilo de vida, mucho. Y por ejemplo, la alimentación, ¿qué tanto? O sea, siendo reales. Sí. Ahorita que decías de que los extremos, claro, Sí. o sea, yo que me dedico al Instagram y que subo mis recetas y todo, están estos extremistas que me dicen, eso tiene, ni sé cómo se dice esos ingredientes, pero ellas siempre me dicen sus mismos 3 ingredientes, Ya. que me voy a morir de cáncer mañana, a las 6 de la mañana te vas a morir. Ok. Y yo, a ver, yo vengo a ser feliz, o sea, yo sí como saludable, normal, pero sí, déjame comerme mis chatos a gusto, o sea, Ok. ¿verdad? También, o sea, Ok. llevo una vida y la gente que tiene mucho tiempo de seguirme saben que llevo una vida en lo que yo considere que estoy dentro de un balance, ¿verdad? Donde no me esté privando de cosas que quiero en ese momento, Sí. pero mi mayor reto es comer bien, dormir bien, Claro. hacer ejercicio. No soy la más clavada de que tengo que levantar las pesas todos los días. No, cero. Yo con que me mueva tantito y yo ya sentí que ya palomeé. Sí. Pero lo que voy con eso es la comida. O sea, que impacta en tu estado de ánimo. Por ejemplo, la comedera, yo me daba tracones de los chavita. atracones, o sea, las conductas alimentarias impactan mucho tu ánimo. O sea, comer en atracones es algo que vemos mucho más en pacientes bipolares, también en pacientes con depresión, que en la población que no tiene esos padecimientos. Y cuando está agudo el atracón, casi siempre el ánimo no anda bien. Entonces es como una retroalimentación, es de nuestras principales áreas de interés, de lo que más estudiamos, y es un efecto bidireccional. O sea, entre peor el ánimo, más atracón, entre más atracón, peor el ánimo. Y como decíamos, no es como que vas a tener un atracón de brócoli, ¿verdad? O sea, No, casi siempre, sí, bueno, no, fuera, pero casi siempre son cosas malas para ti. Claro. Y sí, o sea, sabemos que hay alimentos peores que otros, unos súper bien estudiados, y deberíamos de tratar de no comerlos, pero o sea, no nos vamos a volver más que lo que te haga bien a ti, ¿no? O sea, tú te monitorizas. Entonces, ¿tú consideras que si vemos que uno de nuestras hijas o hijos se dan atracones de tipo, me como 8 donas? Sí, me comí una caja de cereal. O de repente amanecieron muchas bolsas de papitas y quién se las comió. Es una señal de son que hay señales algo. de que hay algo. Y usualmente de las cosas psiquiátricas que más se asocia a eso son problemas del ánimo. O sea, Wow. y en México no sabemos por qué. Es un estudio que apenas publicamos el año pasado. Bueno, en Latinoamérica, porque también había una población de Chile, teníamos más problema que en Estados Unidos. Y no sabemos por qué. Y eso que en Estados Unidos es un problema súper serio. Entonces, quizá la calidad de dieta pueda ser. O sea, aquí hay un poco todavía más disponibilidad de alimento chatarra. Cuestiones económicas sí, influyen claro. mucho porque Sí. es mucho más barato, obviamente. No sé, eso es algo que estamos muy interesados porque sí vemos claramente cómo te altera el ánimo. Bueno, te quiero invitar a hacer una dinámica. A ver. Solamente antes de hacer la dinámica, Ajá. quiero que si alguien que nos está viendo necesita atención psiquiátrica o psicológica, pero no tiene los recursos para pagar privado. Claro. Que a mí me llegan muchos mensajes y la realidad es que veo mucho en redes sociales que dicen, psiquiatra canasta básica. Pues estás romantizando, o sea, no es la realidad de nuestro país, niña. No es la realidad de nuestro país ni del mundo. Ni del mundo, o sea, es un privilegio. La realidad es que estás hablando desde tu privilegio. Sí. O sea, no es un tratamiento ni barato, ni mucho menos, porque a veces hasta... Ni disponible. Ni O sea, como disponible. decíamos, ni siquiera somos suficientes. Exactamente, eso, no hay suficientes psiquiatras. Sí. Entonces, ¿a dónde van? ¿Hay alguna manera de que se atiendan sin tanto gasto? Sí, definitivamente hay centros en nuestra localidad, en Monterrey en particular. Yo creo que hay 2 grandes centros, y perdón si dejo fuera a alguien, pero con psiquiatras y psicólogos clínicos, que son los de la Secretaría de Salud y los de nosotros de la Universidad Autónoma,
que yo sepa, no, a lo mejor estoy mal, pero nuestro centro en salud afectiva, el de depresión y bipolaridad, pues es el único especializado en una institución así pública. Estamos a punto de ser aceptados en los Centros Nacionales de Depresión de Estados Unidos. Eso sí sé que somos el único porque wow. pues, no hay ningún otro fuera de Estados Unidos. Entonces, y es un centro de alta calidad, muy accesible. Tú me preguntabas, ¿y qué hacen cuando no pueden pagar o así? Hay trabajo social que estudia cada situación y les da una orientación y les da los pagos lo más accesibles posibles. Que habrá historias de gente que tiene dificultades de eso, no lo dudo, no somos perfectos, tiene que haber siempre alguna cuestión donde se nos pasa algo, pero en general la experiencia de la gente es muy buena. Vemos un montón de consultas al año y siento yo que la calidad que se brinda es igual al top. Ahora, en otras partes del país, con gusto, si escriben a los contactos que se pongan abajo, podemos orientarlos en México, en Guadalajara, pues te ve gente de todas partes, igual hasta en Latinoamérica podemos orientarlos. Siempre va a haber un lugar donde te pueden atender de calidad sin que tengas que quebrar el cochinito, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, quiero hacer una dinámica contigo. Sí. Mitos y realidad. Sí. O sea, yo te voy a decir una frase y tú me vas a decir, eso es una realidad, eso es un mito, y explicarme un poquito así en cortito. Ok. ¿Verdad? Ok, mito y realidad. Sí. Los psiquiatras siempre medican, siempre. Mito. Es mito. Sí. No necesariamente. No necesariamente. Ves que indicamos solamente psicoterapia con nosotros o en equipo, pero hay cuestiones que se tratan exclusivas con psicoterapia, incluso algunas solo con estilo de vida. Ándale, muy bien. Pero las de estilo de vida son las menos. Psicoterapia sí puede haber un gran número. La depresión se puede curar con alimentación y vitaminas. Ya una depresión, enfermedad. Ajá, ya depresión no, mito. Existen algunos suplementos, por ejemplo, dosis bomba de omega 3, pero así como muy diseñados, que en ciertos estudios ayudan muchísimo a la depresión, pero como es un área más experimental, todavía se usa como un adjunto al tratamiento estándar. Okay. Todos los trastornos de ánimo son hereditarios. Todos los trastornos de ánimo son hereditarios. Mito. O sea, sí, sobre todo en bipolaridad, la gran mayoría. En trastorno de depresión mayor, o sea, en depresión, el ambiente es más fuerte que la genética. El ambiente es más fuerte que la genética. 60-40 más o menos. Una persona con esquizofrenia no puede convivir de manera normal con el resto de la sociedad. Mito. Yo conozco muchos pacientes con esquizofrenia que he tratado o que acuden a nuestro hospital o en otros hospitales que nadie sabe que tienen esquizofrenia o nadie podría detectarlo. Wow. Sí, puede ser una persona muy funcional. Tenemos la idea de que no están, o sea, ¿verdad? No, claro que hay casos igual muy hay muchas tristes. Ideas con la gente con bipolaridad que piensan que... De ese creo que hay un chorro de mitos, sí. Mucho mito ahí. Sí, muchísimos. Todos los medicamentos psiquiátricos te crean una adicción. Mito. Muchos de nuestros tratamientos se utilizan incluso para tratar adicciones, lo que los haría no tener potencial adictivo. Ok, y la última. Una enfermedad relacionada a la salud mental es señal de que soy débil, de debilidad. Mito enorme. Muchos líderes de este mundo tienen trastornos mentales. Líderes fuertes que le han plantado cara a situaciones que muchos no podríamos, tienen trastornos mentales. En la clínica de trastornos del ánimo donde yo me formé, que es una clínica donde va gente de todo el mundo, o sea, era un constante firmada de non-disclosure por todas las personalidades que se atendían. Wow. Sí. ¿Ven? Bueno, ¿ven? Oye, gracias, Alfredo. Me encantó tenerte, de verdad. Gracias por aceptar venir. Fue increíble para mí y muy interesante platicar contigo y que me escucharas. No, al contrario, igualmente. Muy padre experiencia. Y bueno, pues gracias a todos por seguir viendo El Cuarto de la Oruga. No olviden suscribirse, darle like y gracias por estar aquí. Bye. Gracias.